Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Buenas, mis hermanos, Dios los bendiga. Una vez más estamos por este medio, por las redes, para llegar a sus hogares, con una palabra de parte de Dios que en este día me toca compartir a mí. Así que, hermano, saludos del pastor, de los pastores, saludos de mi esposa también. Que sea un día especial para cada uno de nosotros, que sea un día en que Dios nos hable, en que Dios primeramente me hable a mi vida y también la palabra sea para este tiempo, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón de parte de Él para compartir en este día.
Los saludo, hermano. Tanto tiempo sin vernos, tanto tiempo con esta cuarentena, pandemia, distancia social, ya no sabemos cómo llamarlo, pero estamos a la expectativa de que esto ya pronto se abra. Estamos en diciembre, el mes de diciembre, el mes de la fiesta, Navidad, Año Nuevo. Así que bueno, que podamos estar ese tiempo juntos en familias. Se habla de que bueno, ahora a partir de este mes se va a abrir los lugares donde no se ha podido ir, entrar, se va a empezar a poder ir y poder estar juntos. Yo sé que la iglesia de Cholila se está juntando con las mujeres, sobre todo, los varones. También está el grupo de intercesión que está orando 2 veces por semana. Así que eso es bueno que ustedes, estando ahí en Cholila, en Lago Rivadavia, en Epuyén, se puedan juntar, puedan tener ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de poder leer la palabra, ese tiempo de alimentarse de la palabra de Dios, que es lo mejor, es lo que nos va a mantener, es lo que nos va a fortalecer en este tiempo, en estos meses que hemos estado con esta pandemia, y que solamente la palabra de Dios es la que nos va a hacer permanecer y podamos en este tiempo compartir y estar juntos. Así que, hermanos, yo los bendigo la iglesia de Lago Rivadavia, la iglesia de Cholila y de Epuyén. Quiero que busquen en su Biblia el libro de los Hechos, ¿sí? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, Hechos 8, del verso 26 al 35. Yo tengo la Reina Valera, pero lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Usted tiene su Biblia, usted tiene la Biblia Reina Valera, usted tiene otra versión también ahí que lo puede buscar, que es la palabra, es la misma palabra, está quizás más especificada en este relato, pero es palabra de Dios. Así que, hermano, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús, que la palabra llegue a cada hogar en este día. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, verso 26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces Felipe le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de las Escrituras que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. ¿Sí? Hermosa palabra, hermoso relato de lo que estaba pasando en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles. Había acontecido algo muy, muy fuerte en Jerusalén.
había pasado, Felipe era uno de los siete diáconos que los apóstoles habían levantado. Y en ese tiempo también había pasado algo muy, muy triste para el pueblo de Dios. Habían apedreado a Esteban, fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Y hubo una persecución en Jerusalén, y fueron esparcidos algunos de los discípulos. Los apóstoles y algunos piadosos se quedaron en Jerusalén, pero otros fueron esparcidos. Y Felipe estaba en esta situación. Dice que bajó a Samaria y predicaba el Evangelio. Felipe fue uno de los primeros que llevó la predicación fuera de Jerusalén, fue el primero que predicó el Evangelio. Y cómo Dios hizo con Felipe, ¿sí? Digamos que en este tiempo, en este mes vamos a hablar del Evangelio, del evangelismo, que proviene del griego y que significa literalmente buen mensaje o buenas noticias, ¿sí? En Efesios 4:11 dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, para llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. Y la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia, la gran comisión que tenemos como pueblo de Dios, es llevar el Evangelio a toda criatura. La iglesia en este tiempo tiene la responsabilidad de evangelizar, ¿sí? Acá en este pasaje muestra, ¿sí?, la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos antes de ascender a los cielos. Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús lo dio, esa orden nos dio esa comisión de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Es lo que Felipe, el Espíritu Santo dice que un ángel vino y le habló a Felipe, ¿sí? En el principio dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor vino y le habló a Felipe que se fuera por ese camino que era desierto, pero había un hombre, dice la palabra que era un alto funcionario de Etiopía, de la reina de Etiopía, un hombre de bien, un hombre que estaba sobre los tesoros de la reina. Y como él dice la palabra que iba leyendo, ¿sí?, el pasaje de Isaías que habla de Jesucristo, cómo Él fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca, no habló nada, ¿sí? Estaba leyendo ese pasaje de Isaías, pero no entendía lo que realmente la palabra de Dios decía en ese pasaje para él. Entonces dice que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate a ese carro, acércate a ese varón, acércate a ese hombre. Y dice la palabra que él se acercó y oyó lo que este hombre, este funcionario, leía el pasaje de Isaías. Y aparentemente lo leía en voz alta porque Felipe lo escuchó. Entonces dice que se acercó y le preguntó si entendía realmente lo que estaba leyendo. Hoy, hermano, hoy la iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio como Felipe. Quizás hay personas que no entienden, por ahí capaz que leen algún pasaje de la Biblia, pero no lo entienden. Y Jesús, Dios ha levantado hombres y mujeres para que puedan enseñarle, para que puedan guiarlo en este tiempo. Yo no sé cómo lo has estado viviendo, cómo has vivido este tiempo de pandemia. Mira, hermano, estamos entrando a los 9 meses. ¿Sí? Yo no sé cómo viviste este tiempo, los meses en tu hogar. Yo no sé si le predicaste a alguien. Yo no lo sé, solamente tú y Dios lo sabe.
Yo no sé si en algún momento vos te acercaste a alguien que estaba necesitado, a alguien que quizás necesitaba, como este hombre, como este varón, que alguien le explicara lo que decía la palabra de Dios, que alguien le dijera, mirá, sigue adelante, no temas, Dios tiene un propósito con tu vida. Yo no lo sé. Quizás en estos tiempos no hemos hablado realmente y no hemos cumplido quizás la comisión que Dios nos dio, esa gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? A toda criatura, ir por el mundo, ¿sí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es que tú te preguntes, tengo que salir de mi lugar, tengo que salir de mi ciudad, tengo que ir al mundo y llevar el Evangelio. No, vos podés predicar en tu ciudad, vos podés predicar en tu pueblo, vos podés predicar en tu casa, vos le podés predicar a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios, que le hables a toda criatura, que le des las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿sí? Porque somos portadores de buenas noticias. Tú y yo somos portadores de buenas noticias, ¿sí? Eso es cumplir la comisión que Dios nos dio para llevar el Evangelio. Yo no sé si en este tiempo, iglesia, lo hiciste. Yo no sé, varón, mujer, joven, yo no sé si le evangelizaste a alguien, si le predicaste a alguien. Quizás vos me digas, sí, estuvimos tantos meses encerrados en nuestra casa, pero también en tu hogar, en tu casa también, le puedes haber hablado o haber predicado alrededor de tu casa, a tus amigos, a tus vecinos. Yo no lo sé. O en esto que es una bendición. Hoy es una bendición tener un celular porque vos tenés contacto en ese lugar. Vos tenés gente conocida, gente que le mandás mensaje. Y vos acá podés evangelizar, acá podés mandar un mensaje, una palabra. Y quizás esa persona a la cual tú le mandas ese mensaje, justo era el mensaje que necesitaba para ese momento. Justo era el mensaje que necesitaba que alguien le explicara o alguien le dijera qué es lo que estaba viviendo en ese momento. ¿Sí? Hermano, la iglesia de Jesucristo, tú y yo somos iglesia. ¿Sí? Y tenemos la responsabilidad de hablar de Jesucristo. Los 4 evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento hablan de lo que Jesús hizo en el tiempo que Él estuvo cumpliendo su ministerio, ¿sí? Habla de cómo Jesús se movía, cómo Jesús evangelizaba, cómo la gente lo seguía a Jesús, porque tenía palabra de vida, ¿sí? Porque Él venía a hablar la verdad, Él traía palabra de parte de su Padre, de parte de Dios. Y él evangelizaba. En un momento mandó a sus discípulos también de 2 en 2, ¿sí? En Lucas 9. Mandó a sus discípulos a llevar el evangelio a las ciudades, a llevar la palabra, a llevar las buenas nuevas. Eso es lo que nosotros somos, hermanos, en este tiempo, como iglesia. Acá en la tierra, ¿sí? Somos portadores de buenas noticias. Somos portadores de llevar el evangelio de Jesucristo. Hablar lo que Jesús hizo en nuestras vidas, hablar lo que Jesús hizo en nuestra familia, hablar lo que Jesucristo hizo en cada uno de nosotros, ¿sí? Los milagros que Dios hizo en tu vida. Yo no sé si en algún momento Dios hizo un milagro, pero sí te puedo contar que Dios hizo un milagro en mi vida y en toda mi casa, porque yo le creía a Dios, le creía a su palabra. Por eso en este tiempos difíciles, ¿sí? Tiempo en que estuvimos en casa esperando una respuesta de parte de Dios, pero yo te puedo decir en este día que Dios tiene la respuesta. La respuesta de Dios ya salió para tu casa, la respuesta de Dios ya salió para tu familia. Lo que estás esperando en este tiempo, Dios ya envió la respuesta. Dios ya trajo esa respuesta para tu vida en este tiempo, ¿sí? Hay un Dios grande y poderoso. Hay un Dios que tiene cuidado. Él está en control de todas las cosas, ¿sí? Este hombre, este funcionario, un hombre de bien, un hombre que estaba sobre los tesoros de la reina, era el que manejaba las riquezas de la reina, ¿sí? ¿Cómo Dios hizo que Felipe se acercara a él? Porque él iba leyendo lo que era el libro de Isaías.
del profeta Isaías, pero no entendía de quién era el que estaba hablando el profeta. Por eso le preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Sí? Y Felipe dice que tomando esa parte de la Biblia, le empezó a hablar y a presentarle a Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios te llamó a vos y a mí, para llevar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas, para decirle a ese familiar, para decirle a ese amigo, no temas, Dios está en control de todo. Vas a salir de esta, te vas a levantar. Mira, hermano, este año ha sido un año triste para mí como persona, porque, bueno, 2 seres queridos partieron. Primeramente partió mi cuñado, después antes del mes también partió mi hermana, sí, con esta pandemia, y fue doloroso porque no pude estar en el momento que quizás podía haber estado acompañándolo. No estuve, pero por las cosas de la vida, por esto, porque no se podía viajar, porque estamos lejos. Pero yo le puedo decir, hermano, que cada 2 o 3 días yo le mandaba una palabra a mi hermana, ¿sí? Le mandaba una palabra de parte de Dios, y ella lo leía y me contestaba, y estaba atenta a lo que yo le mandaba. Siempre le mandaba una palabra de parte de Dios, y tengo paz. Tengo paz porque hice lo que pude hacer en vida con ella. Aparte presentarle a Jesucristo. Ella era una creyente apartada, pero esta oportunidad que Dios me dio de estos meses de mandarle palabra, y yo sé y creo que ella está en los brazos de Dios, que su alma y su espíritu están ahí. Por eso Dios, por eso te digo a vos que estás del otro lado, ¿sí? Dios tiene un propósito con tu vida, ¿sí? Así como hizo con Felipe, también va a ser como vos, ¿sí? Dios tuvo que hacer que hubiera una persecución en ese tiempo, ¿sí? En contra de la iglesia, para que la iglesia se empezara a mover. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿sí? Para que se lleve el Evangelio, para que se predique el Evangelio en distintos lugares. Y Dios mandó una persecución, hermano, y fueron esparcidos, ¿sí? Gran parte de la iglesia fue esparcida, ¿sí? Y llevaron el Evangelio, así como Felipe llevó la palabra de Dios, ¿sí? A Samaria. El relato de Felipe dice que fue uno de los hombres que fue llamado evangelista, porque más adelante, ¿sí? lo llaman como Felipe el evangelista. Y Dios te llamó a evangelizar, ¿sí? Dios te llamó a evangelizar. Dios te llamó a no callarte, Dios te llamó a soltar palabra de vida, ¿sí? Dios dice, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree, ¿sí? A todo aquel cree, ¿sí? Primeramente al judío y también al griego, ¿sí? No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, ¿sí? No me avergüenzo, el perseguidor de la iglesia, el que estuvo ahí en el momento cuando Esteban fue apedreado, cuando Esteban murió, él estaba ahí presente, él estaba de acuerdo con lo que le estaban haciendo a Esteban. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, cambió su vida, cambió su forma de pensar y empezó a evangelizar. Empezó a hablar de Jesucristo. Por eso él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y fue azotado, fue perseguido, pero él no se cansaba de hablar de Jesucristo. Cómo Jesús le cambió la vida. Como cuando él se entregó, él tomó y empezó a evangelizar, hermano. Todas las cartas del apóstol Pablo, impresionante lo que él hizo en ese tiempo, cuando él podía hablar y predicar el evangelio de Dios, ¿sí? Con obstáculo y todo, pero él dejó su comodidad, así como Felipe también. Felipe estaba cómodo en Jerusalén, ¿sí? Estaba cómodo, pero en un momento Dios lo tuvo que mover. Quizás hoy, no sé,
estás cómodo en tu casa, estás cómodo con lo que hasta hoy has hecho, pero Dios tiene algo más para tu vida. Dios tiene algo más para vos, algo más para mi vida también, ¿sí? No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hablar de más en este tiempo. Sí, más en este tiempo que son tiempos difíciles, hermano. Tenemos que también ser realistas. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está viviendo tiempos difíciles. ¿Sí? Si usted ve las noticias, la violencia que se ha generado en distintos países del mundo, la gente ya no le interesa nada. La gente se mata. La gente no le importa lo que le pasa al que está a su lado. Violencia, hermano, violencia, ¿sí? Pero Dios nos ha levantado a nosotros. Dios te llamó a vos y a mí para predicar el Evangelio, para ser portadores de buenas noticias. Somos sus referentes acá en la tierra. Tú y yo somos referentes acá en la tierra. Tú y yo somos los embajadores que va a llevar el Evangelio, así como lo hizo el apóstol Pablo, así como lo hizo Felipe, así como lo hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva. Así Dios también te va a usar. Y vamos a ver cosas grandes, vamos a ver cosas maravillosas, lo que pasaba, cómo Dios se movía con los apóstoles, cómo Dios hacía prodigios y milagros y maravillas. Así también lo va a hacer con vos y conmigo. Si buscamos de Dios, si buscamos la presencia de Dios, Dios va a actuar, ¿sí? Dios va a actuar. Hermano, el mes pasado se habló de la intercesión, el anterior se habló de las armas que Dios nos da, ¿sí? El pastor viene hablando de esto, ¿para qué? Para que tu fe empiece a crecer, que tu fe no mengue, que tu fe se mantenga, que tu fe se active en este tiempo. Tú que me estás escuchando del otro lado, es tiempo de hablar más que nunca de Jesucristo. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de hablarle, de contarle a la gente lo que Jesús puede hacer en sus vidas, cómo Dios puede transformar una persona, cómo Dios puede transformar una ciudad, cómo Dios puede transformar una familia. Ese es el Dios al cual tenemos que predicar, ese es el Dios al cual tenemos que hablar, ¿sí? Como iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que tomar esa autoridad, como Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos. ¿Sí? Toda potestad me es dada en los cielos. Por tanto, iré a ser discípulos a las naciones. ¿Sí? Esa autoridad y ese poder está en la iglesia. Y tú y yo somos iglesia. Ese poder, esa autoridad está en nosotros. Solamente tenemos que se active, solamente tenemos que atrevernos así como se atrevió Felipe. ¿Sí? El Espíritu le dijo, acércate a ese hombre, acércate. Y él se acercó y escuchó lo que este varón leía, pero no entendía. ¿Sí? Y así hay mucha gente que hoy quizás no entiende la situación que está viviendo, no entiende lo que está pasando en el mundo, no entiende lo que está pasando en su familia, no entiende lo que está pasando en sus hijos, pero Dios te da la capacidad para que tú te acerques a esa persona, para que tú te acerques a esa familia y le digas que la solución es Jesús. Que la solución para su casa es Jesucristo. Solamente tenemos que creer en Él. Solamente tenemos que creer en sus promesas. Dios es la solución. Jesús es la solución para el mundo. Jesús es la solución para tu casa. Jesús es la solución para tu hogar. Solamente tenemos que en este tiempo animarnos a creer a la palabra de Dios. Por eso, hermano, iglesia, no te canses. Habla de las maravillas de Jesucristo. Habla lo que los apóstoles decían de Jesús. Es tiempo de tomar esa gran comisión que Jesucristo nos dejó como iglesia. Dejar nuestras cosas de lado, quizás tengas que dejar tu comodidad, ¿sí? Así como lo hizo este hombre, dejar tu comodidad, porque hay alguien que necesita que tú le lleves esa palabra, la verdad de que es Jesucristo, ¿sí? Tendrás que dejar tu espacio quizás, pero Dios te va a respaldar, así como respaldó a cada uno de lo que está escrito en la palabra de Dios. Siempre Dios
lo respalda a sus hijos. Siempre Dios respalda a aquellos que llevan las buenas noticias, aquellos que llevan la palabra, esa palabra de fe, esa palabra que es verdadera, esa palabra que es Jesucristo mismo en nosotros. Así que, hermano, en este tiempo yo te animo como iglesia. Mire, sé que es un tiempo complicado, ¿sí? Pero estamos declarando que vamos a poder juntarnos, vamos a poder estar juntos y declarar que antes de fin de año podamos estar reunidos en Cholila, reunidos en Lago Rivadavia, reunidos en Epuyén, ¿sí? Dios va a hacer que se abran las puertas para poder ir, para poder estar, para poder abrazarnos, para poder contar lo que hemos vivido durante estos meses, ¿sí? Buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias, de llevar el Evangelio de Jesucristo. Mire, hermano, el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 9:16, yo tomé la segunda parte del verso, dice, porque me es puesta necesidad, ¿sí? Ay de mí, sino hablar el Evangelio. Me es impuesta necesidad, ¿sí? Hermano, hay una necesidad en este tiempo. La humanidad, la gente tiene una necesidad de escuchar algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, no llenarse de cosas que pasan, que las noticias, que esto, que el otro, no llenarse de algo nuevo. El apóstol Pablo, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, de hablar de Jesucristo, de lo que Jesús hizo en mi vida. Eso era lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Él estaba pasando situaciones, pero en las situaciones, los problemas, no dejaba que actuaran en él, sino que él seguía predicando el Evangelio de Dios, ¿sí? Él seguía hablando de la palabra de Dios. Así como Felipe, que predicó, que fue el primero en predicar fuera de Jerusalén, ¿sí? Dios quizás te está llamando en este tiempo. Yo no lo sé. Quizás Dios te está llamando en este tiempo para que seas un evangelista. No lo sé. A ti joven te hablo, a ti varón, a ti mujer, ¿sí? Quizás Dios te está llamando en este tiempo para evangelizar tu ciudad, para hablarle de Jesucristo a tus compañeros, a tus amigos de trabajo, ¿sí? Ese es el lugar que Dios te va a usar para evangelizar, ¿sí? Primeramente en tu lugar, en tu ciudad. Porque Dios quiere que toda palabra de parte de Él sea derramada en cada vida. Buenas noticias, hermano. Somos esas personas, somos esos hijos de Dios que Dios ha llamado para llevar las buenas nuevas, para llevar las buenas noticias. Porque hay alguien que está esperando una noticia de parte de Dios para que llene su corazón y su alma y su espíritu. En el libro de Génesis también, Abraham, ya siendo un hombre grande, un hombre mayor, ¿sí? En un momento recibió una buena noticia de parte de Dios, ¿sí? Abraham, usted lo puede buscar, si más adelante lo puede buscar en su Biblia, ¿sí? Esa buena noticia que recibió Abraham de parte de Dios, que le dijo que Sara iba a tener un hijo, ¿sí? Una noticia que quizás por años venía esperando Abraham, ¿sí? Y Dios le trajo esa buena noticia, que al cabo de un tiempo, ¿sí? Al cabo de 9 meses, Sara iba a concebir un hijo. Quizás estás esperando una buena noticia, así como yo también espero buenas noticias cada día. No le des lugar a las malas noticias. Dale lugar en tu corazón a las buenas noticias, así como Abraham le dio lugar en su corazón, siendo un hombre grande, ¿sí? Dice la palabra que Sara ya había cesado la situación de las mujeres. O sea, era una mujer grande, pero Abraham le creyó, ¿sí? Y al cabo del tiempo, lo que Dios le dijo, nació Isaac, ¿sí? Quizás estos meses, mira hermano,
Esta cuarentena empezó en marzo. Y si usted saca la cuenta, en diciembre cumplimos 9 meses de cuarentena. ¿Sí? Y yo declaro en el nombre de Jesús que se viene algo nuevo para Argentina. Yo declaro en el nombre de Jesús que algo nuevo empieza a renacer para la iglesia de Jesucristo en Argentina. 9 meses, hermano. 9 meses esperó Sara y dio a luz a Isaac. Hermano, vamos a cumplir 9 meses. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estás esperando? Algo poderoso viene para la iglesia de Jesucristo. Algo grande, algo tremendo viene para la iglesia de Jesús. Antes de fin de año vamos a terminar un año en victoria. Y lo que estás esperando y lo que está anhelando tu corazón y el mío se va a cumplir en tu vida. Así que, hermano, yo te animo en este día. Te animo en este día y doy gracias porque puedo ser un portador de buenas noticias. Doy gracias a Dios porque Él me usa. Doy gracias a Dios por tu vida porque Él también te va a usar. Solamente tenés que dejar. Solamente tenés que renunciar a tu voluntad para que la voluntad de Jesucristo, de Dios, se haga en tu vida. Así que, hermano, desde acá te saludo, desde acá te animo, te insto y estate expectante, iglesia. Porque algo va a renacer, algo nuevo, algo hermoso viene para la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Así que, hermano, los abrazo en el nombre poderoso de Jesús y doy gracias por tu vida, doy gracias porque estás del otro lado, porque estás atento a lo que Dios nos está hablando en este tiempo y no les des lugar a las malas noticias, sino que llena tu corazón de buenas y hermosas noticias que Dios tiene para tu vida en este tiempo. ¿Sí? Y no te canses, no te olvides que Dios te mandó a cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre, te honramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has hablado primeramente a mi vida y también a tu iglesia de Cholila, a tu iglesia de Lago Rivadavia, a tu iglesia de Puyén, a tu iglesia de la comarca andina. Estamos expectantes a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Estamos expectantes a lo que tú tienes para la iglesia acá en la comarca andina, para la iglesia en Argentina. Padre, tú vas a levantar hombres y mujeres llenos de tu presencia. Hombres y mujeres llenos de ti, Señor, que van a llevar tu mensaje, que van a llevar las buenas nuevas, que van a ser esos portadores de buenas noticias, como dice tu palabra. Por eso en esta manía, en este día, yo bendigo tu iglesia, suelto palabra de bendición sobre Argentina, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como argentinos. Padre, suelto palabra de bendición, cancelo todo plan de las tinieblas, cancelo todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Declaro una iglesia poderosa, declaro que vamos a terminar un año en victoria, que vamos a terminar un año bendecido, prosperado y en victoria. Lo declaro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay poder.